Maikobanen Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Númenor, el mayor y más importante de todos los reinos de los hombres de la Tierra Media, desde su fundación hasta su caída. El origen de Númenor se remonta a la Guerra de la Cólera que tuvo lugar a finales de la Primera Edad. Durante esa guerra, cuando Morgoth fue derrocado y Thangorodrim derribada, solo los hombres que pertenecían a las tres casas de los Edain lucharon al lado del ejército de los Valar. Así fue que, tras la guerra y la derrota de Morgoth, los Valar les preguntaron a los Edain qué querían como recompensa por haberse mantenido fieles y por todo lo que habían sufrido, y ellos pidieron dos cosas: largas vidas y paz. La paz se la dieron de inmediato. Decidieron entregarles una tierra para que vivieran en ella, más cercana a Valinor que todas las demás tierras mortales. Una tierra que era una isla levantada por Ose, fortalecida por Aule y enriquecida por Yamanna, que los Valar llamaron Andor, la tierra del Don, pero que los hombres llamaron Elenna, hacia las estrellas, y Anadune, promontorio del occidente, que fue traducida como Númenore en Quenya. Por otro lado, la larga vida no se la dieron tan rápidamente y solo después de que Manwë hubiese consultado con Eru y Ilúvatar, pero al final decidieron acceder y otorgaron a los Edain una vida que en algunas versiones triplica y en otras quintuplica la esperanza de vida de los hombres normales y corrientes que habitaban la Tierra Media. Así pues, cuando los trabajos de los Valar hubieron terminado, los Edain se hicieron a la vela desde la Tierra Media hacia el oeste, guiados siempre por la estrella de Eärendil, hasta llegar a la isla de Númenor, que habitarían durante los 3000 años siguientes. De entonces en adelante serían conocidos como los Edain del Oeste, los Dúnedain, también llamados Númenoreanos. En el libro de la naturaleza de la Tierra Media se nos indica que no todos los Edain viajaron juntos a Númenor, sino que la migración tuvo varias oleadas. En la primera embarcaron entre 5 y 10.000 personas, pero para cuando la última oleada llegó a la isla, habían transportado entre 200 y 350.000 personas en total. Después de 1000 años, la población apenas superaría los 2 millones, pero antes de la caída, al principio del cuarto milenio de la Segunda Edad, la población de Númenor sería de unos 15 millones de personas. Los 4 elementos geográficos más importantes que debéis recordar de Númenor son Andúnie, que era el puerto principal, Rómena, que era un puerto más pequeño situado en la costa opuesta, Arménelos, que era la capital del reino, la ciudad más gloriosa y allí donde residía el rey, y la montaña Meneltarma, que se encontraba en medio de la isla y cuya cima estaba consagrada a Eru y Ilúvatar, siendo el único lugar religioso que había en toda Númenor, pues no existía ningún otro templo ni santuario. El primer rey de todos los Númenoreanos fue Elros, hijo de Eärendil, cuyo título real fue Tar-Minyatur, que poseía el linaje más puro de todos los hombres, pues al ser nieto de Tuor era el heredero de las 3 casas de los Edain, y además tenía sangre élfica porque descendía de Idril y Lúthien. A él, los Valar le dieron un trato excepcional, y fue el hombre que más vivió de toda la historia, pues dejó la vida cuando tenía 500 años de edad. Al descender de él, los miembros de la familia real fueron siempre más longevos que el resto de habitantes de Númenor, si bien nadie llegaría nunca a vivir tanto como Elros. Al principio, los Númenoreanos tenían contacto constante con los elfos de Tol Eressëa, quienes les trajeron muchos regalos, entre los que estaba un vástago de Celeborn, el árbol blanco que crecía en Eressëa, que era a su vez un vástago de Galathilion, el árbol de Tuna, la imagen de Telperion que Yavanna había dado a los elfos de Valinor. Ese árbol fue llamado Nimloth y fue plantado en Arménelos, la capital de Númenor, en los patios del rey, donde creció y floreció. Durante los primeros siglos, los Númenoreanos se convirtieron en grandes marineros. Viajar por el mar fue su hazaña y aventura principal, pero los Valar les ordenaron que no perdiesen de vista las costas de la isla si iban hacia el oeste, porque no querían que los Númenoreanos tuvieran la tentación de buscar Valinor y se enamoraran de la inmortalidad de los Valar y los elfos y las tierras donde todo perdura. A los Númenoreanos aquella prohibición no les importó, de modo que navegaron siempre hacia el este, de regreso a la Tierra Media. Allí se compadecieron del mundo abandonado y empezaron a enseñar a los hombres que habitaban las costas. Les llevaron grano y vino, les instruyeron en la siembra y molienda de la semilla, en el corte de la leña, la talla de la piedra y el ordenamiento de la vida tal como tenía que ser en tierras de muerte rápida y dicha escasa.
Al mismo tiempo que eso ocurría, el cuarto rey de Númenor, Tar-Elendil, engendró 3 hijos, el primero de los cuales fue una niña llamada Silmarien. Por las leyes que había en ese momento, Silmarien, a pesar de ser la mayor, no podía convertirse en reina, de modo que se casó con Elatán de Andúnie, y el hijo de ambos, llamado Valandil, se convirtió en el primer señor de Andúnie. Los descendientes de Valandil fueron, de entonces en adelante, la familia más importante de Númenor, exceptuando tan solo la de los reyes, y tenían siempre un lugar en el Consejo Real. Sin embargo, más tarde, el rey Tar-Aldarion, sobrino de Silmarien, tuvo solo una hija y modificó las leyes para que pudiera heredar el mayor de los hijos del rey, cualquiera que fuera su sexo, según se nos indica en El Señor de los Anillos. Es por ello que su hija pudo recibir el cetro y se convirtió en Taran-Calime, la primera reina de Númenor, pero si esta ley hubiera sido así desde el principio, Silmarien habría sido la reina en lugar de su hermano, de modo que Valandil y sus descendientes, los señores de Andúnie, habrían sido los reyes en lugar de los descendientes de Tar-Meneldur. Los númenóreanos siguieron navegando hacia el este durante muchos siglos, pero con el tiempo, el anhelo de viajar al oeste fue creciendo, así como el deseo de ser inmortales, de modo que a medida que crecían en poder y gloria, estaban más intranquilos. Porque aunque los Valar les habían recompensado con una larga vida, seguían siendo mortales y tenían vidas cortas comparadas con los elfos, así que una sombra cayó sobre ellos y empezaron a murmurar en contra de la muerte natural y de la prohibición que les impedía navegar hacia el oeste, porque creían que las tierras de Aman, al ser imperecederas, les harían inmortales. Cuando Manwë supo de esto, les envió mensajeros que les hablaron acerca del destino del mundo, explicándoles que, aun en el caso de que pudieran llegar a Aman, no les serviría de nada, porque no es la tierra lo que hacía inmortal a sus habitantes, sino que la inmortalidad de sus habitantes había santificado la tierra, y allí los númenóreanos se fatigarían y marchitarían antes de tiempo. Tanto en el Silmarillion como en los cuentos inconclusos, se dice que esta sombra apareció en los días del rey Tar-Kiriatan, aunque según el apéndice A del Señor de los Anillos, fue en los días de su padre, el rey Tar-Minastir. De todos los reyes de Númenor, Tar-Minastir es el más relevante para la historia de la Tierra Media, puesto que fue él quien envió una flota en ayuda del rey Gil-galad de Lindon al final de la guerra de Eriador, gracias a la cual Sauron fue derrotado y expulsado de vuelta a Mordor. Al parecer, Tar-Minastir amaba a los elfos, pero los envidiaba, y su hijo fue el primer rey malvado de Númenor, poderoso pero ávido de riquezas, cuyos siervos oprimieron a los hombres de la Tierra Media. Además, obligó a su padre a cederle el cetro antes que él lo considerara oportuno, y se dice que esa fue la primera manifestación de la sombra en la beatitud de Númenor. En los días de su hijo, Tar-Atanamir, el reino de Númenor tenía más de 2000 años y había alcanzado el cenit de la bienaventuranza. Fue durante su reinado que llegaron los mensajeros de los Valar, pero les hizo caso omiso y habló abiertamente en contra de la prohibición. Declaró que la vida de los elfos le pertenecía por derecho y la mayor parte del pueblo lo imitó porque no querían morir. Hasta entonces, todos los reyes de Númenor se acostaban para morir antes de llegar a la chochez, pero Tar-Atanamir fue el primero en aferrarse a la existencia más allá del fin de toda alegría, rehusándose a partir hasta que perdió el juicio y la virilidad, negando a su hijo el trono en el tiempo adecuado. Y es por eso que también fue llamado el Maldispuesto, por ser el primero de los reyes que se rehusó a dejar la vida o renunciar al cetro y vivir hasta que la muerte se lo llevó por la fuerza en plena chochez. En los días de su hijo, Taran-Calimón, el pueblo de Númenor se dividió en dos partes. La más numerosa fueron los hombres del rey, gente orgullosa que se apartó de los elfos y los Valar. Y los otros fueron los Elendili, los amigos de los elfos, que se dieron a sí mismos el nombre de los fieles. Se mantuvieron leales al rey, pero conservaron la amistad de los elfos y escucharon el consejo de los Valar. De este modo, la beatitud de Númenor menguó, aunque continuó aumentando en poder y esplendor, porque aunque los reyes y el pueblo ya no amaban a los Valar, al menos todavía los temían y no se atrevían a quebrantar la prohibición de navegar al oeste. Pero el miedo que tenían a la muerte era cada vez mayor, la retrasaban por cualquier medio que estuviera a su alcance, empezaron a construir grandes casas para los muertos, mientras que los sabios trataban de descubrir el secreto de la recuperación de la vida, o al menos la prolongación de los días de los hombres. Los que vivían se volcaban con mayor ansia al placer y a las fiestas, siempre codiciando más riquezas y bienes, y después de los días de Taran-Calimón, la ofrenda de las primicias a Eru fue desatendida, y los hombres iban rara vez a la cima del Meneltarma.
Por lo que hace a sus expediciones a la Tierra Media, hasta entonces los númenoreanos se habían dedicado a ir, estar un tiempo y luego regresar, pero nunca se habían quedado allí permanentemente. No obstante, a partir del segundo milenio, esto cambió y empezaron a instalar colonias en las costas occidentales, porque la isla de Númenor les parecía ahora más estrecha y no tenían allí reposo ni contento. La gran fortaleza de Umbar se convirtió en el más importante de estos asentamientos, aunque un poco más al norte se construyó Pelargir, que fue el puerto principal de los fieles. Desde Pelargir hacia el norte, los fieles ayudaban a los elfos y conservaban su amistad con ellos, pero desde Umbar hacia el sur, los hombres del rey se volvieron los señores, amos y recolectores de tributos del resto de mortales. La fundación de estos puertos ocurrió en tiempos de Taran-Kalimon, y a partir del reinado de su hijo, Tar-Telemaite, los reyes de Númenor ya gobernaron siempre desde la muerte del padre hasta su propia muerte, aunque el poder real pasaba con frecuencia a sus hijos o a los consejeros cuando llegaban a la demencia y la chochez. Debido a todos aquellos malos procederes, la esperanza de vida de los reyes empezó a menguar, la sombra se hizo cada vez más densa, y el 19º rey ascendió al trono con el nombre de Ar-Adunakor, Señor del Occidente, nombre que a los fieles les pareció demasiado orgulloso porque era el título de los Valar, en especial de Manwë. Además, Ar-Adunakor abandonó las lenguas élficas y prohibió que se emplearan delante de él, tomando el título de rey en su propia lengua, el Adunaic, aunque los fieles continuaron hablando las lenguas élficas entre sí. Y en adelante los barcos de los elfos de Tol Eressëa visitaron Númenor muy pocas veces y siempre en secreto. Por fortuna, los colonos que había entre Pelargir y el Lún se negaron a secundar la rebelión contra los Valar y se vieron reforzados por muchos exiliados de los fieles que huyeron de la persecución de este rey y los que vinieron después. Porque el bisnieto de Ar-Adunakor, llamado Argimilthor, fue el más grande enemigo de los fieles. Les atendió el árbol blanco, prohibió por completo el empleo de las lenguas élficas y castigó a quienes daban la bienvenida a los barcos de Tol Eressëa. Hasta ese momento, los fieles habían vivido principalmente al oeste de Númenor, pero el rey ordenó a todos los que pudo descubrir que fueran al este para ser vigilados. Por tanto, a partir de entonces la principal morada de los fieles fue Rómena, desde donde muchos se exiliaban para ir a vivir al norte de la Tierra Media. Debido a todas esas acciones, los Valar, enojados con los reyes de Númenor, ya no les dieron más consejo ni protección, los barcos de Tol Eressëa dejaron de venir y en consecuencia los puertos de Andúnie quedaron abandonados. De entre todos los fieles, los más importantes eran los señores de Andúnie, quienes, aunque todavía eran fieles a los reyes, desde un principio tuvieron un amor especial por los elfos y reverencia por los Valar, y ayudaron a los fieles como les fue posible. Y he aquí que el rey Argimilthor tomó como esposa a la sobrina del señor de Andúnie, que pertenecía a los fieles. Ella no lo deseaba, pero los reyes se habían vuelto orgullosos y nadie podía oponerse a lo que ellos querían. Así pues, de entre sus dos hijos, el mayor, Inciladun, fue como su madre en mente y cuerpo, pero el menor, Gimilcad, imitó a su padre y es a él a quien Argimilthor le habría cedido el cetro si hubiese podido. Pero las leyes no lo permitían, de modo que cuando Argimilthor falleció, Inciladun ascendió al trono y tomó un nombre en lengua élfica, como antaño, llamándose Tar-Palantir, quien dio paz a los fieles, ascendió una vez más al santuario de Eru en el Meneltarma, cuidó al árbol blanco con reverencia y profetizó que cuando el árbol pereciese, también concluiría la estirpe de los reyes. Tar-Palantir lamentó la conducta de los reyes anteriores y quiso recobrar la amistad de los elfos y los Valar, pero como los reyes habían sido tan insolentes y la mayor parte del pueblo pensaba como ellos, los Valar no les perdonaron y nunca un navío navegó otra vez desde Tol Eressëa. Además, Tar-Palantir tuvo a un gran enemigo, su hermano Gimilcad, quien imitó al padre de ellos, tomó el liderazgo de los hombres del rey y a veces se atrevió a oponerse a la voluntad de su hermano. Gimilcad murió pronto, pero su hijo, Pharazôn, era un hombre todavía más inquieto y codicioso de riquezas y poder, que había estado fuera a menudo como jefe de las guerras que los númenoreanos libraban en las costas de la Tierra Media, donde había ganado renombre como capitán. Es por ello que, cuando regresó a Númenor, los corazones del pueblo se volcaron hacia él, porque traía consigo grandes riquezas y era por ese entonces pródigo en dádivas.
Así, los pesares acabaron fatigando a Tar Palantir, que al fin murió. Había engendrado solo a una hija, llamada Miriel, a quien correspondía el cetro, pero Pharazôn la tomó por esposa contra la voluntad de ella, del rey y de las leyes de Númenor, pues eran demasiado cercanos en parentesco, y cuando se celebró la boda, adoptó el título de Ar-Pharazôn. De todos cuantos tuvieron el cetro desde la fundación de Númenor, el rey más poderoso y orgulloso fue sin duda Ar-Pharazôn, el Dorado. Fue durante su reinado que Sauron reapareció otra vez. Después de haberse hecho fuerte en el este y el sur durante 1500 años, empezó a atacar las fortalezas que los númenóreanos tenían en las costas de la Tierra Media, adoptó el título de Rey de los Hombres y se dispuso a destruir Númenor. Cuando oyó aquellas nuevas, Ar-Pharazôn decidió que él mismo reclamaría el título de Rey del Mundo y que a Sauron lo convertiría en un sirviente, así que hizo forjar una gran cantidad de armas, construyó muchos barcos de guerra y se hizo a la mar hacia el este. Su flota desembarcó en Umbar, de donde avanzaron durante 7 días por tierra, para luego levantar un campamento y enviar heraldos a Mordor, ordenando a Sauron que se presentara ante él y le jurara fidelidad. Eran tan grandes el poder y la majestad de su ejército que Sauron acudió y se humilló ante él, a lo que Ar-Pharazôn decidió que, para asegurarse mejor su fidelidad, se lo llevaría a Númenor. A esto consintió Sauron como quien está obligado, pero en secreto sintiéndose complacido, pues era en verdad lo que deseaba. Así pues, Sauron llegó a Númenor como esclavo, pero era tan astuto de mente y palabra que consiguió engañar y manipular al rey, y antes de que hubieran pasado 3 años ya compartía con él designios secretos, porque tenían la lengua palabras dulces como la miel y conocía muchas cosas que aún no habían sido reveladas a los hombres. Gracias a su inteligencia y a su conocimiento de la música de los Ainur, Sauron consiguió contradecir con muchos argumentos todo lo que habían enseñado los Valar. Hizo que los hombres pensaran que en el mundo había muchos mares y muchas tierras no conquistadas todavía, en las que abundaban las riquezas, hasta que al fin se atrevió a hablarle a Ar-Pharazôn de Melkor, el Señor Oscuro, diciendo que quienes les sirvieran tendrían un poder sin límites. Y Ar-Pharazôn se volcó a la veneración de la oscuridad y de Melkor. En secreto al principio, pero abiertamente y delante de todos poco después, y la mayoría del pueblo lo siguió. Al advertir el trato que el rey le dispensaba, todos los consejeros empezaron a lisonjear a Sauron, excepto Amandil, el actual señor de Andunie, que acabó siendo destituido del consejo, aunque era tan noble y había sido un capitán tan poderoso que ni el rey ni Sauron se atrevieron a ponerle las manos encima. Entonces Sauron instó al rey a que cortara el árbol blanco, porque estaba en el patio del rey en recuerdo de los elfos y Valinor, pero Ar-Pharazôn no lo consintió, porque recordaba la profecía de Tar Palantir y creía que la fortuna de su linaje estaría ligada al árbol. Cuando Amandil se enteró de los propósitos de Sauron, tuvo miedo y habló con su hijo y sus nietos, Elendil, Isildur y Anarion, recordándoles la historia de los árboles de Valinor. Isildur no dijo palabra, pero esa noche salió y llevó a cabo una gran hazaña, porque fue disfrazado a Arménelos, a los patios del rey, pasó entre los guardias y tomó un fruto del árbol. Los guardias le descubrieron y le hirieron, pero Isildur escapó, y como estaba disfrazado no llegó a saberse quién había sido. Consiguió entonces regresar a Rómena y dejó el fruto en manos de Amandil antes que las fuerzas le faltaran. Ese fruto se plantó en secreto, un vástago salió de él y brotó en primavera, y cuando se abrió la primera hoja, Isildur, que había yacido mucho tiempo próximo a la muerte, se incorporó y las heridas no lo atormentaron más. Por desgracia, después de ese ataque, el rey cedió ante Sauron y derribó el árbol blanco, cuyos leños Sauron quemó en un templo enorme que hizo levantar en medio de Arménelos. En adelante, el fuego y el humo subieron de continuo en ese templo, porque allí, con derramamiento de sangre y tormentos, los hombres hacían sacrificios a Melkor para que los librara de la muerte. Aquello no ocurrió, la muerte no abandonaba la tierra, sino al contrario, llegaba más pronto y con mayor frecuencia, pero a los númenóreanos les pareció que prosperaban, porque con la ayuda y el consejo de Sauron multiplicaron sus posesiones, inventaron máquinas y construyeron barcos cada vez más grandes que usaban para perseguir, robar, esclavizar y matar a los hombres de la Tierra Media. De este modo, Ar-Pharazôn el Dorado se convirtió en el tirano más poderoso del mundo, aunque Sauron era en verdad quien lo gobernaba todo en secreto.
Los años fueron pasando y cuando el rey al fin sintió que la sombra de la muerte se le aproximaba, el miedo y la cólera lo ganaron y Sauron, aprovechando el momento, le dijo que ya nada podía impedirle que hiciese su voluntad en todas las cosas sin estar sometido a prohibiciones o mandatos, insinuando que si se apoderaba de Aman, Ar-Pharazôn tendría una vida inmortal como la de los Valar que allí habitaban, así que el rey empezó a planear una guerra contra los Valar. Cuando Amandil lo descubrió, entendió que el mundo acabaría en ruinas si nadie lo impedía, así que tomó la decisión de navegar al oeste, como antaño hubiera hecho su ancestro, Eärendil, para hablar con los Valar, suplicar clemencia y ayuda antes de que todo estuviera perdido. Se hizo a la mar de noche, en secreto, junto a 3 sirvientes, pero jamás volvió a saberse nada de ellos, porque no había solución ante la traición de Númenor. Por tanto, su hijo Elendil heredó el liderazgo de los fieles, quienes no participaron en la guerra del rey, sino que reunieron sus barcos en la costa oriental, embarcaron con sus familias y bienes, incluido el retoño del árbol blanco, y aguardaron. Cuando al fin Ar-Pharazôn ordenó partir, su flota era tan inmensa que oscurecía el mar hacia el occidente y parecía un archipiélago de 1000 islas. El viento era escaso, pero tenían muchos remos y esclavos que remaban bajo el látigo. Quebrantaron así la prohibición de los Valar y navegaron por mares vedados, avanzando con intención de guerra hacia el oeste, hasta las costas de Valinor. Tan poderosos y numerosos se habían vuelto los númenóreanos que, según la carta 131, en ese momento y bajo las directrices de Sauron habrían podido incluso derrotar a los Valar y conquistar Valinor, pero cuando llegó allí, Ar-Pharazôn titubeó y estuvo a punto de dar la vuelta. Mas le pudo el orgullo, así que bajó de su navío y reclamó esa tierra como suya si nadie se oponía con la fuerza de las armas, y una hueste de númenóreanos acampó cerca de la ciudad de Tirion, de donde todos los elfos habían huido. Entonces Manwë invocó a Eru Ilúvatar, quien abrió un enorme abismo en el mar entre Númenor y Aman por el que las aguas se precipitaron. Todas las flotas de los númenóreanos se hundieron allí, se ahogaron y fueron tragadas para siempre, mientras que Ar-Pharazôn y los guerreros mortales que habían desembarcado en Valinor quedaron sepultados bajo un derrumbe de colinas. Con eso, Aman y Tol Eressëa fueron retiradas y llevadas para siempre más allá del alcance de los hombres, mientras que Númenor fue destruida por completo, porque estaba al este, junto a la enorme grieta. Sus cimientos se derrumbaron, cayó y se hundió en las sombras. Y por último, una ola creciente, verde, fría y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tar-Miriel, quien demasiado tarde trató de subir por los senderos del Meneltarma hasta la cima sagrada, pues las aguas la alcanzaron y su grito se perdió en los bramidos del viento. El cataclismo también alcanzó a Sauron, cuyo cuerpo fue destruido, pero él era un Maya inmortal, de modo que su espíritu no pereció, se alzó de las aguas y regresó a Mordor, donde tomó una nueva forma. La intervención de Ilúvatar cambió la forma del mundo, porque todas las costas y las regiones marinas cambiaron y se arruinaron. Los mares invadieron las tierras y las costas se derrumbaron, las antiguas islas fueron anegadas y otras se alzaron en el mar, las montañas cayeron y los ríos se desviaron en extraños cursos. Y en parte por los viajes de los barcos, en parte por la ciencia y la lectura de las estrellas, los hombres supieron que el mundo, que hasta entonces había sido plano, ahora pasó a ser redondo, y solo a los elfos se les permitió tomar el camino recto que todavía conducía hasta Aman y Tol Eressëa, si así lo deseaban. Por fortuna, toda esta ruina no alcanzó a los fieles de Elendil el Alto, porque sus navíos fueron protegidos por la tierra de la gran corriente del mar que se precipitó, y cuando Númenor se hundió, un viento huracanado los alcanzó, más fuerte que ningún otro conocido por los hombres, empujando sus barcos hacia el este. Estos barcos eran 9, 4 para Elendil, 3 para Isildur y 2 para Anarion, que fueron arrojados a la Tierra Media. Allí se unieron a los descendientes de los fieles que habían colonizado las costas noroccidentales durante los últimos siglos, entre Pelargir y el Lún, y todos juntos fundaron 2 grandes reinos en el exilio, Arnor en el norte y Gondor en el sur. No obstante, y a pesar del poderío que alcanzaron, en realidad no fueron sino meras sombras del antiguo esplendor de Númenor, que quedó para siempre hundida bajo el mar, y de entonces en adelante fue llamada Akallabeth o Atalante, que significa la sepultada. Y con esto termina mi vídeo sobre la historia de Númenor, el mayor y más glorioso reino de los hombres de la Tierra Media.
Espero que os haya ayudado, dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.